¿Alguna vez te has preguntado por qué los coches clásicos de los años 70 siguen despertando tanta emoción, tanta nostalgia y tanta admiración incluso después de medio siglo? Hoy vamos a viajar juntos a una época en la que el diseño americano alcanzó niveles de belleza, poder y personalidad que jamás volvieron a repetirse. Y te aviso desde ahora, lo que vas a ver no son simples automóviles. Son auténticas leyendas sobre ruedas, máquinas que marcaron una generación entera y que aún hoy siguen sorprendiendo a cualquiera que las mire. Ahora sí, prepárate para revivir una era dorada del automóvil. Vamos a empezar. 1970 Chevrolet Camaro Z28. Este es uno de esos coches que, con solo mirarlo, despierta una mezcla de admiración, nostalgia y un deseo irresistible de volver a una época en la que el automóvil era más que un medio de transporte. Era una declaración de carácter. Este modelo marcó un punto de inflexión en la historia del Camaro, porque rompió con la estética típica de los años 60, para acercarse deliberadamente al estilo europeo que dominaba las pistas y las calles más prestigiosas del mundo. Y eso se nota en cada línea. Su silueta baja, la parrilla afilada, los guardabarros musculosos y la fluidez de sus proporciones lo convierten en uno de los diseños más elegantes jamás criados por la Chevrolet. No era un muscle car bruto y cuadrado. Era una criatura estilizada, segura de sí misma, con una agresividad refinada que ningún otro Camaro había logrado hasta entonces. Pero lo verdaderamente fascinante aparece cuando levantamos el capó. Allí vivía el legendario LT1, un V8 de 5.7 litros que rugía con una pureza mecánica que hoy casi parece un mito. Con poco más de 360 caballos brutos y una respuesta inmediata del acelerador, era un motor pensado para quemar adrenalina y arrancar sonrisas sinceras de cualquier conductor. Hay un detalle curioso sobre su desarrollo que pocos conocen. En las primeras reuniones internas, algunos diseñadores temían que el público estadounidense rechazara el nuevo enfoque visual, tan marcadamente europeo. Era una apuesta arriesgada. Pero cuando el coche llegó a las calles, ocurrió exactamente lo contrario. El público lo abrazó de inmediato, y la crítica lo calificó como una obra maestra de equilibrio entre diseño, desempeño y personalidad. Hoy poseer uno de estos es casi como tener una cápsula del tiempo. Un Z28 bien conservado supera fácilmente los $70,000, y ejemplares restaurados con fidelidad o en estado impecable pueden alcanzar los $120,000 o incluso más. 1977. Pontiac Firebird Trans Am Basta. Verlo aproximarse con su silueta baja y desafiante, para sentir esa mezcla de nostalgia y excitación que solo los grandes íconos del automovilismo americano pueden provocar. Pero lo que realmente lo convierte en una leyenda es ese emblema imponente que domina el capó. El Firebird dorado, extendiendo sus alas como si estuviera listo para elevarse sobre la carretera. Ese símbolo no era un simple detalle decorativo. Era un manifiesto visual de orgullo, fuerza y libertad en una década marcada por cambios culturales profundos. Su diseño era puro carácter. Los faros rectangulares, la parrilla dividida, las líneas tensas de la carrocería y las aletas acentuadas sobre las ruedas daban a Trans Am una presencia inconfundible incluso desde lejos. Era un coche que parecía moverse aunque estuviera detenido. Bajo esa estética provocadora vivía el V8 6.6 litros, un motor que, aunque limitado por las regulaciones de la época, seguía ofreciendo una entrega de torque sólida y una sonoridad que hacía vibrar el pecho. No era apenas desempeño, era sensación. Un detalle curioso que pocos recuerdan es la resistencia inicial que tuvo la idea del ave dorada gigante. Dentro de Pontiac, algunos ejecutivos consideraban el diseño excesivo, casi escandaloso. Pero los diseñadores insistieron, convencidos de que ese plumaje metálico se convertiría en una firma inconfundible. Y tenían razón. Una vez en las calles, el Trans Am se transformó en un símbolo cultural, impulsado también por su presencia dominante en el cine, que lo catapultó definitivamente a la mitología automotriz. Hoy, un Firebird Trans Am 1977 bien conservado suele cotizarse entre $35,000 y $70,000, dependiendo de la originalidad y del estado del emblemático capó. 1971 Ford Mustang Mach 1. Este es uno de esos coches que no pasan desapercibidos ni por un segundo. Desde el primer vistazo queda claro que estamos ante un Mustang, que decidió dar un paso al frente,
ensanchar los hombros y dominar la década con una presencia casi intimidante. Su capó interminable, la línea fastback que cae con fuerza hacia la parte trasera y las proporciones amplias lo convierten en una escultura en movimiento. Un muscle car que no pide atención, la exige. Cada ángulo transmite poder, como si el coche estuviera siempre preparado para devorar la carretera. Debajo de esa postura imponente latían varias opciones V8, pero ninguna tan legendaria como el 429 Cobra Jet. Este motor no solo ofrecía potencia, ofrecía una experiencia sensorial completa. El sonido grave, la vibración del chasis, la respuesta inmediata del acelerador, todo conspiraba para recordar al conductor que este coche había sido creado para emocionar. La historia detrás del modelo también es reveladora. A comienzos de los años 70, la Ford necesitaba renovar el Mustang para diferenciarlo de una competencia cada vez más agresiva. El resultado fue este diseño más grande, más musculoso y visualmente dramático. La decisión generó debates internos y externos, ya que algunos puristas preferían las proporciones más compactas de los 60. Sin embargo, el tiempo fue generoso con el Mach 1 1971. Hoy es considerado uno de los Mustangs más carismáticos, un símbolo de una época en que el diseño americano se atrevía a ser monumental. Hay un dato curioso que pocos conocen. Durante años, este modelo estuvo subestimado en el mercado de clásicos, lo que permitió que muchos ejemplares sobrevivieran relativamente intactos hasta ser redescubiertos por coleccionistas. En la actualidad, su valor suele situarse entre $40,000 y $90,000, dependiendo de la configuración, el estado del motor y la autenticidad de los detalles. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, especialmente a ti que viviste esa época o que creciste escuchando historias sobre estos coches inolvidables. El Mach 1 de 1971 merece un lugar entre los Mustangs más icónicos de todos los tiempos. ¿O tienes otro favorito de la década? Déjalo en los comentarios. 1971. Buick Riviera Bobtail. Este no era simplemente un automóvil bello. Era una declaración artística en una época en la que el diseño americano buscaba identidad y audacia. Cuando uno se aproxima a un Bobtail, siente inmediatamente que está frente a algo distinto, casi cinematográfico. Su parte trasera en forma de cola de barco, inspirada en las lanchas deportivas clásicas, creó una silueta que hasta hoy parece salida de un prototipo futurista. Esa curva descendente, que se estrecha hacia el centro antes de abrirse nuevamente, no se parecía a nada que circulase en las calles estadounidenses en aquel momento. Para muchos fue un choque visual, para otros un amor instantáneo. Pero nadie, absolutamente nadie, quedaba indiferente. La intención de los diseñadores de Buick era clara: reinventar el lujo americano con una personalidad dramática. Querían un coche que dominara visualmente el asfalto, que hiciera a su propietario sentir que estaba conduciendo algo más que un vehículo. Y lo lograron. El Bobtail era largo, imponente, con una musculatura suave que corría desde el capó hasta la saga icónica. Su presencia era la de un gran turismo sofisticado, pero con una alma rebelde que desafiaba todas las normas establecidas. El interior continuaba esa sensación de capricho elegante. Asientos envolventes, paneles curvos y un tablero orientado al conductor transmitían la idea de que se estaba entrando en una cápsula privada de estilo y conforto. Y bajo ese capó extenso vivían motores V8 de alta cilindrada, entre ellos el 455, que ofrecía torque abundante y una entrega de potencia suave e imponente, perfectamente adecuada para cruzar largas distancias, con la serenidad de un buque deslizándose por el agua. En el mercado actual de clásicos, un Buick Riviera Bobtail 1971 bien conservado suele situarse entre $25,000 y $45,000, mientras que ejemplares restaurados con absoluta fidelidad pueden superar fácilmente los $60,000. 1973 Chevrolet Corvette Stingray. En una década marcada por transformaciones estéticas, el Stingray logró algo extraordinario: capturar el espíritu futurista de los años 70 sin perder la esencia deportiva que siempre caracterizó al Corvette. Basta mirarlo de perfil para notar cómo el capó largo, la cintura estrecha y los guardabarros voluptuosos crean una silueta que parece respirar. No era apenas diseño, era escultura aerodinámica. El modelo de 1973 representó un punto de inflexión para la línea. Fue el último año en conservar la clásica ventana trasera dividida del interior tipo coupé fastback.
pero también el primero en adoptar el parachoques frontal de poliuretano, una solución tecnológica avanzada para la época que acercó el Stingray a la estética moderna. Ese detalle, aunque pequeño, transformó su rostro. Lo volvió más limpio, más refinado, más futurista. Y es justamente ese equilibrio entre pasado y futuro que le dio a Stingray de 1973 su aura de ícono absoluto. Bajo el capó, el V8 seguía siendo el protagonista indiscutido. Dependiendo de la versión, podía entregarse el 350 o el 454, ambos conocidos por su torque generoso y su capacidad de transformar una simple recta en una experiencia sensorial completa. Lo maravilloso del Stingray es que no necesitaba números exagerados para emocionar. Hay un dato curioso que pocos recuerdan. Durante el desarrollo del Stingray C3, parte del equipo de diseño estudió formas inspiradas en criaturas marinas, especialmente rayas y tiburones. Querían un coche que pareciera deslizarse igual que un animal acuático cortando la superficie. Y lograron exactamente eso. De ahí el nombre Stingray, que en este modelo de 1973 alcanzó quizás su interpretación más elegante y fluida. En el mercado actual, un Corvette Stingray 1973 bien conservado suele costar entre $25,000 y $45,000, aunque ejemplares en estado excepcional o con especificaciones más raras pueden superar fácilmente los $60,000. 1970 Dodge Challenger RT. Con solo contemplarlo de frente, con esa parrilla agresiva y los faros encajados como ojos de un depredador nocturno, uno siente una descarga instantánea de admiración. Es un diseño que no envejece, que no pierde impacto, que sigue provocando el mismo asombro que generaba el día en que apareció por primera vez en los concesionarios estadounidenses. Su silueta larga, los pasos de rueda musculosos y la proporción perfecta entre elegancia y brutalidad lo convirtieron en uno de los muscle cars más deseados de toda la historia del automovilismo americano. Debajo de su capó vivían motores capaces de transformar cualquier tramo de asfalto en un palco de pura adrenalina. Entre ellos, el legendario 440 Magnum y el temido 426 Hemi, considerado por muchos como uno de los motores más sagrados jamás producidos. La historia de su desarrollo tiene un matiz especial. Dodge quería un coche capaz de competir directamente con el Mustang y el Camaro, pero no pretendía imitarlos. Quería algo más grande, más llamativo, más teatral. Algo que transmite presencia incluso al ralentí. Por eso el Challenger adoptó un diseño imponente, casi cinematográfico, que rápidamente conquistó a los entusiastas. Existe además un detalle curioso que pocos conocen. En sus primeros años, el Challenger no vendió tanto como Dodge esperaba, lo que llevó a una producción relativamente limitada en comparación con otros muscle cars de la época. Este fracaso comercial terminó siendo su mayor fortuna. Hoy, esa menor disponibilidad lo convirtió en una pieza extremadamente codiciada, especialmente en configuraciones RT con motores de alto desempeño. El tiempo transformó lo que antes parecía una desventaja en una joya de colección. En el mercado actual, un Challenger RT 1970 puede costar entre $80,000 y $150,000, dependiendo de su configuración original y del estado de conservación. Ejemplares equipados con el 426 Hemi pueden superar fácilmente los $200,000. 1971 Plymouth Barracuda. Hay algo en su presencia que combina intimidad y elegancia con una naturalidad casi peligrosa. Su frontal afilado, los faros hundidos como miradas desafiantes y los pasos de rueda robustos le dan un aura de depredador urbano. Un coche que parece evaluar todo lo que lo rodea antes de rugir con esa voz grave que lo caracteriza. Entre todos los muscle cars de principios de los 70, pocos lograron equilibrar tan bien lo imponente y lo refinado como lo hizo este Cuda. Era agresivo, sí, pero de una manera sofisticada, casi artística. Lo que realmente elevó este modelo al estatus de leyenda fue la combinación de diseño y potencia. Debajo del capó se podía encontrar el icónico Hemi 426, un motor que hoy es reverenciado como una de las cumbres de la ingeniería estadounidense. El año 1971 es especialmente significativo porque las regulaciones iniciaban un periodo de transición que afectaría profundamente a los motores de alto rendimiento. Es por eso que los Cuda de este año, especialmente los equipados con el Hemi, terminaron siendo producidos en cantidades extremadamente limitadas. Y aquí está el dato curioso. Debido a esa producción reducida,
El CUDA 1971 se convirtió con el paso del tiempo en una de las piezas más deseadas por coleccionistas, no solo por su potencia, sino por su exclusividad. Muchos expertos lo consideran el santo grial de los muscle cars americanos. En el mercado actual, un Plymouth CUDA 1971 puede alcanzar cifras que parecen irreales. Ejemplares semi-auténticos han superado los $500,000 en subastas, y unidades en estado excepcional pueden llegar a valores todavía más altos. 1976 Cadillac Eldorado. Este coche es la definición más pura y absoluta del lujo americano. Basta ver su silueta inmensa, casi interminable, para entender que este coche fue creado no solo para transportar personas, sino para celebrar la idea misma de viajar. En una época en la que Estados Unidos todavía presumía con orgullo de su grandeza industrial, el Eldorado se convirtió en un símbolo rodante de estatus, poder y sofisticación. Su longitud descomunal, su presencia imponente y ese diseño rectilíneo y majestuoso daban la sensación de que uno estaba ante un buque de carretera, un vehículo que navegaba sobre el asfalto con una elegancia que ningún otro coche conseguía igualar. Lo que fascinaba del Eldorado no era solo su tamaño, sino la manera en que Cadillac entendía el lujo. Cada detalle del interior parecía pensado para envolver al conductor en un ambiente de conforto absoluto. Asientos amplísimos, tapicerías espesas, moquetas profundas, paneles de madera brillante y un aislamiento acústico que permitía conversar en susurros, incluso a velocidades elevadas. Debajo de su capó descansaba un motor que hacía honor a su monumental porte, el gigantesco V8 de 8.2 litros, uno de los más grandes jamás producidos para un coche de pasajeros. Hay un detalle histórico muy interesante. El modelo de 1976 marcó el final de una era. Fue el último Eldorado convertible de tracción delantera, y durante años Cadillac lo promocionó como el último convertible americano, convencido de que ese tipo de carrocería desaparecería para siempre. Aquella declaración le dio un aura aún más especial, transformándolo en un objeto de deseo desde el día de su lanzamiento. Hoy, el Eldorado 1976 se mantiene como uno de los símbolos máximos del lujo clásico estadounidense. En el mercado de coleccionistas, los precios suelen oscilar entre $20,000 y $40,000, aunque ejemplares convertibles en estado excepcional pueden superar fácilmente esa cifra. 1970. Oldsmobile 442. Este es uno de esos muscle cars que parecían haber sido diseñados para imponer respeto sin necesidad de levantar la voz. Su presencia equilibrada, combinando líneas musculosas con una elegancia casi aristocrática, lo convirtió en una de las máquinas más admiradas de su época. Cuando uno lo ve aproximarse, siente inmediatamente que está frente a un coche que domina la carretera con la misma naturalidad con la que un actor consagrado domina un escenario. El 442 no era exagerado, no era estridente, era pura confianza en forma de automóvil. Bajo su apariencia impecable vivía uno de los corazones mecánicos más emocionantes del periodo dorado de los muscle cars, el V8-455, capaz de entregar un par monumental que hacía del 442 un coche sorprendentemente rápido para su tamaño. Lo fascinante es la manera en que ofrecía esa potencia. No era brutal como algunos de sus competidores directos. Era contundente, sólido, casi refinado, como si hubiera sido afinado para transmitir fuerza con elegancia. Hay un hecho curioso que pocos recuerdan. Aunque Oldsmobile era considerada una marca de imagen más madura y conservadora, el 442 se convirtió en un símbolo inesperado de rebeldía sofisticada. Un coche que demostraba que el desempeño y la elegancia no eran opuestos, sino aliados cuando se encontraban en el equilibrio perfecto. Y ese equilibrio convirtió al 442 en un favorito tanto entre jóvenes aficionados como entre conductores experimentados que buscaban algo especial. En el mercado actual, un Oldsmobile 442 de 1970 suele situarse entre $50,000 y $90,000, dependiendo de la configuración y del estado de conservación. 1975. Lincoln Continental. Mark IV. Este es para muchos entusiastas del lujo clásico estadounidense el automóvil más majestuoso de toda la década. Basta observarlo unos instantes para sentir esa mezcla de imponencia y elegancia que tan pocos coches han logrado transmitir. Sus líneas rectas, la silueta larga y solemne y la presencia imperturbable
hacen que parezca más una pieza de arquitectura móvil que un vehículo convencional. El Mark IV no pretendía ser deportivo ni agresivo. Su objetivo era proyectar distinción, serenidad y esa aura de poder silencioso que solo los grandes Lincoln de los 70 conseguían ofrecer. Su parrilla delantera, alta y dominante, parecía diseñada para anunciar la llegada de alguien importante. Era un rostro noble, marcado por un diseño vertical que evocaba los automóviles europeos de ultralujo, pero reinterpretado con la grandiosidad estadounidense. La famosa protuberancia trasera, inspirada en la rueda de repuesto externa de los Lincoln de los años 30, añadía un toque de tradición que reforzaba su identidad única. Ningún otro coche combinaba tradición, presencia y modernidad estética de una manera tan convincente como el Mark IV. El interior era un refugio de comodidad absoluta. Los asientos, amplios y mullidos, daban la sensación de acomodarse en sillones de una sala privada. El panel estaba cuidadosamente ornamentado con detalles metálicos y superficies que simulaban madera pulida, creando un ambiente que invitaba a relajarse más que a conducir. Debajo del capó reposaba el motor V8 de 460 pulgadas cúbicas. Hoy, un Lincoln Continental Mark 4975 suele tener un valor de mercado que oscila entre $15,000 y $30,000, aunque ejemplares restaurados con precisión o unidades excepcionalmente bien conservadas pueden alcanzar cifras bastante superiores. Y llegamos al final de este viaje por algunos de los coches americanos más hermosos, poderosos e inolvidables de los años 70. Cada uno de ellos guarda una historia, un diseño y una esencia que siguen emocionando incluso hoy, y estoy seguro de que al menos uno te hizo revivir un recuerdo, una sensación o una época especial. Pero ahora quiero escucharte a ti. Dime en los comentarios cuál de estos coches te robó el corazón, cuál tuviste, cuál soñaste tener o cuál agregarías a esta lista. Tu experiencia es valiosa, y compartirla aquí ayuda a mantener viva esta pasión que nos une. Y si te quedaste con ganas de seguir viajando en el tiempo, te invito a ver nuestro próximo video dedicado a los coches europeos más lindos de los años 70. Te prometo que será una experiencia tan fascinante como esta, llena de diseño, elegancia y modelos que marcaron la historia del viejo continente. Te espero allí.